Pueden ver, pues he tenido problemas ahí con la grabación, hermanos, pero en verdad vemos que nos está confirmando el profeta Oseas capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Entonces nos está confirmando, pecó en Baal y murió. Entonces nos está refiriendo que entendemos según la profecía que son los huesos secos que habla Ezequiel, representa las 10 tribus perdidas mezcladas entre las naciones. Entonces, cuando alguien está muerto, ¿qué se necesita? Se necesita una restauración, necesita alguien que le dé vida, alguien que tenga poder, que venga de los Hashamayim Malhut, que venga de lo alto, enviado de lo alto, que sería nuestro Mesías viajando por esa bendición del príncipe Judá. Entonces aquí nos confirma claramente la profecía, esto es profecía. Efraín hablaba, dice, hubo temor, fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. ¿Por qué? Porque el Eterno le quitó su herencia, su Torah, lo esparció entre el mundo, es el pago del pecado. Se arrepintieron, pero fue demasiado tarde. Entonces vamos a ver que dice Ezequiel 37:1, lo que decía Ezequiel, y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púseme en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Entonces hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Cuando hay huesos es porque ya no hay carne, ya no hay cuerpo, ya no hay tendones, ya no hay órganos. Entonces entendemos, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de 613 preceptos, 613 preceptos, vean, muchos dicen 613 preceptos, pero no saben la verdadera interpretación. Entonces ahora la palabra, vamos a ver 613 preceptos, porque para hacer resucitar estos huesos, ponerles carne y nervios nuevamente, vemos son 613 preceptos, hermanos y hermanas, amigos, amigas, jóvenes, jovencitas. Dice así, son 613 preceptos, representa 365 venas y tendones y 248 órganos en nuestro cuerpo. Esos son, cada uno de ellos corresponde a un mandamiento dentro de nosotros. Tenemos que recuperar esa herencia. Entonces veamos lo que va a suceder. Transportándose el profeta y en el tiempo, hablando del tiempo futuro, por eso decía Oseas 13 nos confirma, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Está muerto, se refiere a las 10 tribus de Israel, no se refiere a nadie más, a las 10 tribus de Israel, pero que están mezcladas entre las naciones, perdieron su herencia porque se portaron mal. Hubo arrepentimiento, sí, los castigó, sí, pero ya era demasiado tarde. La profecía estaba que el Eterno dijo, y le dijo a Moshe también, este pueblo durará poco en su tierra, porque los esparciré entre las naciones. Entonces esto es profecía, esto es entender profecía. Entonces vemos aquí, dejáronme a mí, dice, fuente de agua viva para buscar pozos que no retienen agua. Por eso decía el Eterno, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y sus plagas que vendrán. O sea, le está haciendo este llamado a quienes, a los que están mezclados entre las naciones, a Efraín. ¿Cuál es la promesa? Vemos que la profecía es la máxima profecía, columna vertebral de toda la profecía del tema que venimos hablando. Dice versículo 16. Y Samaria será asolada porque se rebeló contra su Elohim, su Dios. Caerán a cuchillo y sus niños serán estrellados y sus preñadas serán abiertas. ¿Vemos? Entonces, hablando de Samaria, aquí el profeta Oseas es a Efraín, los huesos secos están muertos. Efraín, las 10 tribus. Samaria será asolada porque en Samaria estaba el reino del norte. Samaria será asolada porque se rebeló contra ¿con quién? Contra el ministro, contra el hermano Mario, ¿no? Contra Dios, contra Yahweh, contra Adonai, Elohim. Caerán a cuchillo y sus niños serán estrellados y sus preñadas serán abiertas. Vean, qué terrible, portarse mal, rebelarse con el Eterno, decir, vean, esto va a ser duro con aquellos que dijeron, no hay fiesta, no hay Shabbat, no hay Moabim. Pues ahí les va a decir el Eterno, pues no hay fiesta, no hiciste méritos para guardar mi Shabbat, apartados de mí, obradores de maldad, que no los conozco, ni los quiero ver, les va a decir el Mesías. Va a ser duro, vean, por eso le dice al cristianismo, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis participantes de las plagas, de la ira que vendrá en mi día, que venga por segunda vez Yeshua. Entonces ahí va a ser duro. Vemos, y para Judá dice restauración, uno para José, Efraín, restauración prácticamente como al principio. Vemos este versículo 21-22 de Ezequiel. Vamos a ver este versículo 21-22. Veamos a lo que dice dice la palabra del Eterno, versículo 21 y 22 de Ezequiel. Veamos, clama a mí, yo te responderé y te revelaré. Le decía
el Eterno, y vemos, le decía el Eterno a, a- a Jeremías que le dijera, clámame y yo te responderé. Entonces, ¿qué nos va a responder el Eterno? Es cuando nosotros le buscamos de verdad, le clamamos de verdad. Ese es saberle pedir que le clamemos a Él, pero si tenemos mandamientos, si tenemos fiesta, tenemos Shabbat. Entonces veamos qué interesante se va poniendo la palabra. Bien, carísimos hermanos, para aquí vamos, como ven, aquí vamos finalizando lo que es la tercera parte del tema de las dos calzas. Nos vamos a quedar aquí, hermanos, en restauración, que el Eterno tiene que darle vida, ponerle carne y ponerle nervios, ponerle, hermanos, los 365 venas.